La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela, un gusto compartir esta entrevista con usted y un saludo a todos quienes nos siguen. Viceministro, ¿cuál es el saldo de este primer diálogo que han tenido, este primer diálogo oficial con el movimiento indígena? Bueno, dentro de una democracia, la herramienta del diálogo no puede agotarse jamás. Pienso yo que fue positivo la posibilidad de que haya la predisposición de parte del gobierno, no solo de recibir a la CONAIE, a sus representantes de base, a el Ecuarunari, a su brazo político también, que es Pachacuti y sus representantes. Y en ese sentido, pienso que la relación fue cordial, la reunión fue cordial, fue una reunión en donde se pudo establecer cuáles eran los pedidos que la CONAIE quería que el gobierno los acoja. Se tocaron otros temas muy importantes también que son inquietudes y que son situaciones que les interesan a la CONAIE. Y yo pienso que fue positivo porque al final del día se respetaron los criterios, tanto de los representantes de la CONAIE, se respetaron cuál fue la visión del gobierno, del presidente de la República, la visión y el plan de desarrollo que ganó en las elecciones, y al final se planteó la posibilidad de establecer mesas de trabajo en los temas en que no había acuerdo, en los temas en que no había consenso, que fueron cinco temas puntuales, y pienso que fue positivo porque hubo 11 coincidencias en los diferentes temas tratados en la reunión de ayer. Ahora, pero viceministro, son tan diferentes las reacciones tanto del gobierno como del sector indígena. Usted acaba de decir y repite un poco lo que dijo la ministra de Gobierno. Usted dice, fue un diálogo positivo, fue un diálogo cordial, pienso que fue favorable. Sin embargo, la CONAIE, que llegó con la expectativa de plantear pues algunas demandas, salió diciendo que pues no se atendieron sus pedidos, que no hubo apertura por parte del gobierno, lo dijo ISA, y algunos otros dirigentes indígenas han declarado que no se están acatando sus pedidos o sus necesidades. Incluso hablando del tema de los créditos, hay varios pedidos, eran como 5 con los que ellos habían llegado, ¿no? ¿Usted qué opina respecto a esta diferencia de criterios luego de la reunión? Bueno, en una democracia es un escenario en donde se puede tener criterios diferentes en los distintos puntos, ¿no? Eso no es algo que ha respetado este gobierno dentro del trabajo que viene realizando. El gobierno no ha perseguido absolutamente a nadie, no ha denigrado, no ha insultado, porque se piense diferente en los distintos temas. Mire, ayer, por ejemplo, se llegó a un acuerdo que estamos en una grave crisis económica y que esa crisis económica es una crisis que se viene arrastrando de muchos años atrás, que hay que darle solución a ese problema económico, a ese déficit que no permite que haya obra social, que no permite que haya obra pública, que necesita el país generación de empleo, que necesita crecer económicamente y que hay indicadores, Gisela, hay indicadores sumamente graves, especialmente en el tema de la pobreza. El gobierno nacional ha presentado un plan de desarrollo a la Asamblea Nacional cuantificable hacia el 2025, con metas muy importantes, por ejemplo, reducir en un 15% la pobreza en las zonas rurales del país. Y viendo la contraparte, por ejemplo, el tema de los combustibles, que es un tema que se viene analizando, hoy día se instala otra mesa de trabajo con los transportistas. ¿En qué ha cambiado la situación de la ruralidad, de los pueblos y nacionalidades indígenas en estos 47 años en donde ha habido subsidio a los combustibles?
no ha cambiado en mucho. Si la CONAIE sigue insistiendo justamente en el congelamiento de los precios de los combustibles, ¿va el gobierno a volver a reunirse con el movimiento para seguir atendiendo estos pedidos? Porque ellos se mantienen en el congelamiento de los combustibles. Ahí fue la propuesta del gobierno en instalar mesas de trabajo en los temas. Miren, casi 3 horas que duró la reunión, hay temas que no pueden solucionarse. Como le repito, este tema de los combustibles se viene distorsionando durante 47 años que los ecuatorianos pagábamos, porque eso sale del bolsillo de todos los ecuatorianos, más de $1.000 millones para subsidiar el combustible a quien tiene y a quien no tiene. Planteábamos nosotros que ellos nombren a sus representantes para que en los puntos en donde no había acuerdo, en los puntos, por ejemplo, que ellos planteaban en los combustibles, la moratoria a los créditos en el sistema financiero, el tema del extractivismo, de la minería, poder llegar a puntos de acuerdo. Por ejemplo, el gobierno se comprometió que hasta enero del año 2022 arrancarán los créditos para el sector agropecuario al 1% de interés. Pero esos créditos fue una oferta de campaña, exacto, fue una oferta de campaña, no es de ahora de la reunión, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso va a servir para la gente que está complicada con el sistema financiero, pueda renegociar, pueda refinanciar esos créditos que tiene a lo mejor a intereses más altos. Una moratoria en el sistema financiero pondría en riesgo la sostenibilidad de todo lo que representa el movimiento económico del país. Eso no son temas en que el gobierno puede dar una respuesta inmediatamente, y para ello el máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, pidió consultar con sus bases, consultar con las diferentes organizaciones y ellos dar una respuesta sobre la propuesta del gobierno de establecer estas mesas ya de trabajo, no solo de diálogo, mesas de trabajo, como se está haciendo, repito, con los transportistas, en donde llevamos aproximadamente 10 semanas analizando las diferentes salidas que podría tener este tema de los combustibles. Pero preocupa a la ciudadanía la reacción tan opuesta de la CONAIE al salir de esta reunión, que incluso después del encuentro la CONAIE anunció varias medidas a tomarse. Dijo convocar de manera urgente a un consejo ampliado y a una asamblea extraordinaria con toda la estructura orgánica, fortalecer acciones efectivas por la unidad ante la negativa del gobierno, activar el derecho a la resistencia, dijo, y eso está en la cuenta de Twitter en este momento de la CONAIE, que lo han dicho varios de los dirigentes, pero ya lo publicaron en su cuenta de Twitter también. ¿Qué implicaría la activación del derecho a la resistencia? A mí eso no me da a pensar de que se trata de un diálogo democrático en donde cada quien pone sus diferencias de pensamiento, sino que hay ya una oposición porque no encontraron viabilidad en esta reunión. La predisposición del gobierno a seguir dialogando está allí. El diálogo no se ha roto, ni con la CONAIE, ni con ningún otro sector de la sociedad, ni con ningún sector, incluso político. Los diálogos se los debe hacer de manera incluyente. El gobierno ha demostrado eso. Pero no nos podemos pasar la vida conversando tampoco, viceministro. Hizo una invitación hace aproximadamente un mes atrás, se cristalizó la invitación, fue un diálogo incluyente, pero aquí viene una situación que es importante ponerla en la mesa. No pueden establecerse diálogos o consenso con posiciones radicales. Los diálogos tienen que ser equilibrados. Los diálogos tienen que ser, y el trabajo tiene que ser de acuerdo a la realidad. No pueden establecerse. ¿Es una imposición el decir que aplicarán la activación del derecho a la resistencia? ¿Qué implica eso? Miren, ningún país del mundo se reactiva con bloqueo de carreteras, con quema de llantas, con agresiones. Quito no está para soportar un octubre del 2019, nuevamente necesitamos nosotros definitivamente buscar los caminos para solucionar estos problemas. Sentimos también que
No solo fue la posición de Leonidas Issa, hubo otras declaraciones de filiales de la CONAIE, los cuales están dispuestos. Es decir, que el movimiento indígena está dividido, ¿cree usted? ¿Tiene esa percepción luego de la reunión? Mire, nosotros como gobierno respetamos a todas las organizaciones sociales, respetamos a la CONAIE, respetamos a su directiva, pero esas discrepancias, esas divergencias internas que pueden tener ellos, tienen que solucionarla entre ellos, ¿no? Nosotros dialogaremos con todos los sectores, respetando a la dirigencia de la CONAIE, y aquí lo importante... ¿Hasta cuándo van a mantener esa apertura al diálogo? Usted ha sido muy claro en que no van a permitir bloqueos de carreteras ni nada que afecte al desarrollo del Ecuador que todos los ecuatorianos necesitamos. Apertura al diálogo, eso va a ser siempre, pero el momento en que haya acciones o ejecutorias que violenten los derechos de los ciudadanos, que sean delitos, como el bloqueo de carreteras, lógicamente el gobierno nacional tendrá que garantizar la libre movilidad, el libre trabajo en el país. Pero más allá de eso, yo pienso que aquí lo importante es lo de fondo. Y lo de fondo es lo que el gobierno ha planteado. El gobierno dio su primer paso, que fue cumplir con el tema de la vacunación. Se viene un segundo paso, que es la reactivación económica, la generación de empleo, atraer inversiones. Es la ley de creación de oportunidades. Justamente eso, viceministro, el tema de la ley, o sea, un proyecto, el gobierno está buscando la aprobación de un proyecto muy importante para este régimen, y esta reunión, ¿cree usted ha dejado un saldo político negativo para el Ejecutivo, considerando esa búsqueda que necesita de aprobación para ese proyecto tan importante del gobierno? Tomaré unas palabras del presidente de la República. Ante la negativa del Consejo de Administración de la legislatura de calificar el proyecto de ley, se iniciará una batalla democrática con toda la fuerza de la Constitución y de la ley para que ese proyecto se cristalice y ese proyecto sea ley de la República. Eso es lo que quiso el pueblo ecuatoriano, pensando en esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Nosotros pensamos que, si bien es cierto, el escenario no es el ideal, de que el gobierno tiene una gran mayoría de legisladores para canalizar la iniciativa legislativa en la Asamblea, y que parte de su brazo político esté en la CONAIE, Pachacuti, y sus discrepancias y sus incluso diría propuestas contrarias al proyecto de ley. Pero para eso está el procedimiento legislativo, Gisela. El procedimiento legislativo es que el presidente presente un proyecto, que se debata, que se hagan comisiones generales, que se hagan comparecencias, que se vean las diferentes propuestas. Eso fue también un problema de la reunión de ayer. Si yo llego con un listado de exigencias y no presento propuestas alternativas o cómo las puedo realizar o cómo pido que se realicen, no es viable cumplir ciertos requerimientos, ciertas peticiones. Aquí lo importante para esas mesas de trabajo, para el procedimiento legislativo en la Asamblea, es buscar la viabilidad, las propuestas, las observaciones. Y ¿por qué no decirlo? En un proyecto de ley, en la construcción de un proyecto de ley, incluso se abre la posibilidad de que pueda salir incluso mejorado desde la Asamblea Entonces, Nacional. Viceministro, entendería yo que las coincidencias que asegura el presidente haber encontrado con la CONAIE en esta reunión no serían suficientes como para asegurar una gobernabilidad que vaya de la mano con los proyectos del gobierno. Mire, la gobernabilidad es un trabajo de todos los días y con todos los sectores. No solo con la CONAIE, con los municipios, con las prefecturas, con las juntas parroquiales, con el Frente Unitario de Trabajadores, con la Asamblea Nacional. Es decir, la gobernabilidad no es solo una responsabilidad del gobierno, sino también existe una corresponsabilidad de todos quienes hacemos sociedad, de todos quienes hacemos la sociedad civil ecuatoriana. Y en ese trabajo nosotros seguiremos por la vía del diálogo, por la vía de recibir propuestas, por la vía de incluso que si es que hay cosas que mejorar
o si es que se ha cometido errores, enmendarlos. Esa es la democracia. Viceministro, y nosotros, tengo que cerrar, pero sí me gustaría dejar claro algo en esta entrevista. ¿Se ha descartado o no? Usted dice que van a continuar dialogando con quienes tengan que dialogar y eso es bueno, pero ¿se ha descartado por completo que se congele el precio de los combustibles o se va a seguir analizando esa posibilidad? Así es, esa no es una posibilidad. El presidente de la República ha sido claro, no se va a congelar el precio de los combustibles, sino se buscarán los mecanismos de compensación para llegar a quienes más afecta la subida del precio de los combustibles. Yo le agradezco muchísimo, viceministro, por habernos acompañado. Gracias. Gracias a usted. Una buena tarde. Agradecemos a Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad.